Me llamo Elvira Mondragón, tengo 67 años y he pasado la mayor parte de mi vida buscando el equilibrio entre el sentido práctico y el corazón. Siempre he sido la que anticipa los problemas antes de que lleguen, la que organiza, la que resuelve la mano firme, cuando el caos amenaza con apoderarse de todo. Amigos, vecinos y mi propia familia han acudido a mí en momentos de crisis, desde pérdidas de empleo hasta corazones rotos. Pero en este instante, toda esa experiencia no pudo calmar el nudo apretado que se formó en mi estómago. Estábamos a punto de salir de Querétaro, rumbo a una cabaña en las afueras de San Miguel de Allende. Un pequeño escape que esperaba fuera sencillo, tranquilo. Una oportunidad para reír con mi hija Sofía, de 39 años. Su esposo y nuestro nieto de 7 años, Emiliano. La mañana comenzó como cualquier otra. El aroma del café recién hecho llenaba la cocina. El olor a pan tostado con crema de cacahuate flotaba en el aire, y Emiliano corría por el pasillo con su mochilita colgando de un hombro. Mi esposo Santiago, con quien he compartido 50 años, revisaba el aceite de la camioneta, tarareando suavemente ajeno a la tensión que ya se enroscaba en mi pecho. Y entonces lo vi. Una pequeña maleta negra que Sofía sí había dejado junto a la puerta la noche anterior. A simple vista era común y corriente, tamaño modesto. Asas resistentes, nada fuera de lo normal. Pero algo en ella, su colocación precisa, la leve rigidez de las asas, la manera en que parecía casi intencional, me erizó la piel. La levanté con cuidado, sorprendida por su peso. Más pesada de lo que esperaba. Y entonces, como un relámpago, cada instinto que he afinado durante casi 7 décadas, gritó que algo estaba terriblemente mal. No podía explicarlo racionalmente. Sofía nunca me había ocultado nada ni una sola vez en todos los años que la ayudé a navegar los altibajos de la vida. Pero hoy algo en el aire se sentía extraño, sutil, casi imperceptible. Mis manos hormigueaban. Mi corazón latía fuerte, resonando en mis oídos. La parte racional de mi mente susurraba: es solo una maleta. Es solo un viaje. Pero la otra parte, la que me ha guiado a través de tormentas, pérdidas y emergencias, sabía que no era así. Miré por la ventana hacia la tranquila calle de Querétaro, con los primeros rayos del sol derramándose sobre las banquetas, los árboles quietos e indiferentes. Incluso en esa calma serena sentía una presión creciendo, un pulso que me urgía a actuar antes de que fuera demasiado tarde. Respiré hondo buscando calma y llamé a Santiago. Santiago, dije con la voz más firme de lo que pretendía, cargada de un peso que no podía articular del todo. Tenemos que revisar esta maleta antes de irnos. Me miró un momento con esa confianza familiar en sus ojos, la confianza que hemos construido durante 50 años de matrimonio, a través de nacimientos, enfermedades y crisis, esa que hace innecesarias las palabras. Asintió lentamente, paciente, esperando que hablara aunque aún no tenía las palabras. Levanté la maleta otra vez, pasando los dedos por el cierre, sintiendo su leve rigidez. Mi pecho se apretó, mi estómago se contrajo con una urgencia que pocas veces había sentido. Este viaje, que se suponía sería un simple escape de fin de semana, una oportunidad para reconectar con la familia, ya cargaba un peso que no había anticipado, una sombra que hacía que incluso la luz dorada del sol pareciera ocultar algo peligroso. Dejé la maleta en el suelo y respiré lentamente otra vez. Lo que fuera que estuviera dentro, sabía instintivamente que este fin de semana sería el comienzo de algo mucho más grande, más complicado y más peligroso de lo que cualquiera podía imaginar. La camioneta avanzaba suavemente al salir de nuestro camino en Querétaro, con Santiago al volante, sus manos firmes, su expresión tranquila, y Emiliano rebotando en el asiento trasero como una chispa imparable. Sus deditos sostenían su figura de acción favorita, y parloteaba sin parar sobre cañas de pescar, juegos de mesa y las aventuras que imaginaba en la cabaña.
Cada palabra, cada chillido emocionado parecía salir en tropel, como si hubiera planeado cada detalle durante meses y apenas pudiera contener su entusiasmo. Sonreí dejando que la calidez de su emoción se filtrara en mí, intentando empujar la inquietud por esa maleta negra al fondo de mi mente. Santiago me miró por el retrovisor, sus ojos reflejando una suave diversión. «Está bien entusiasmado», dijo con una risita sacudiendo la cabeza ante la energía desbordante de Emiliano. Asentí sintiendo esa mezcla familiar de orgullo y alivio que viene al ver a tu nieto florecer ajeno a los pensamientos pesados que me habían ensombrecido toda la mañana. El paisaje se abrió al dejar atrás las calles de la ciudad, con colinas ondulantes, salpicadas de ranchos y grupos de pinos. Una niebla suave flotaba sobre los valles, atrapando el sol matutino y esparciéndolo por los campos como fragmentos dorados. Querétaro en otoño era una obra maestra silenciosa, el tipo de paisaje que te hacía doler el pecho con una sensación repentina de paz. Por primera vez esa mañana me permití respirar profundamente, dejando que mis hombros se relajaran y mi agarre en el borde del asiento se aflojara. Emiliano pegó la cara al vidrio con los ojos bien abiertos, chillando de alegría, cuando un venado cruzó el camino. «Mira, abue, mira», gritó señalando con su dedito regordete. Instintivamente extendí la mano para así apretar la suya. «Lo veo pequeño», dije suavemente. La sonrisa que se extendió por su rostro brillante, pura y sin filtros, fue suficiente para disolver casi todas las sombras de preocupación que había cargado en el auto. Por un momento me permití olvidar la maleta negra que esperaba silenciosamente atrás, la que había rondado mis pensamientos la noche anterior. Sofía, sentada junto a Santiago, llenó el auto con su risa mientras contaba una anécdota divertida del trabajo, su mano rozando brevemente la de Santiago, mientras gesticulaba animadamente. La observé de cerca estudiando la facilidad de sus movimientos, la suave burla hacia Emiliano, la intimidad sutil en sus gestos con Santiago. Era algo cotidiano, doméstico, cálido, una intimidad que siempre había atesorado, y por un instante fugaz, los bordes afilados de la sospecha se suavizaron casi desvaneciéndose bajo el ritmo de la armonía familiar. Los kilómetros pasaban como una cinta de luz solar sobre el tablero, y me sorprendí relajándome más de lo que había permitido toda la mañana. La charla, las risas, el aroma fresco del aire queretano, todo era reconfortante, casi hipnótico. Durante esos primeros kilómetros todo parecía perfecto: la familia que amaba el nieto, que adoraba la promesa intacta del fin de semana por delante. Sin embargo, la maleta seguía en mi mente un peso silencioso y persistente, al borde de mi conciencia. De vez en cuando mi mirada se desviaba al asiento trasero, mis dedos rozando ligeramente las asas, como si mi instinto exigiera mantener esa conexión, esa vigilancia. Incluso en los momentos de alegría, una sombra se aferraba a las esquinas de mi conciencia, recordándome que no todo era lo que parecía, y que este fin de semana, este escape familiar, aparentemente simple, podría guardar sorpresas que aún no podía imaginar. El camino serpenteaba delante, el sol derramándose por los campos y los bosques, la risa resonando en el auto, y dejé que la alegría y el amor del momento me llenaran, manteniendo la inquietud cerca, pero distante como una nube solitaria, en un cielo por lo demás perfecto. Los primeros kilómetros habían sido fáciles, llenos de las risas de Emiliano y las bromas ocasionales de Sofía. Estaba empezando a adaptarme al ritmo del viaje, dejando que la luz otoñal calentara mis hombros, cuando mi celular vibró contra la consola. La pantalla mostró su nombre y sentí un pequeño revoloteo de curiosidad, mezclado con inquietud. Sofía rara vez me llamaba en la carretera. Siempre mandaba un mensaje si necesitaba algo. «Hola, ma», dijo su voz al contestar, pero no era del todo su voz. Había una suavidad casi demasiado cuidadosa, casi urgente, que hizo que mi pecho se apretara.
Sonaba dulce, demasiado dulce, de una manera que puso en alerta todos mis instintos. «Hola, Sofía. ¿Todo bien?», pregunté mirando a Santiago, quien alzó una ceja, pero mantuvo las manos en el volante. «Sí, todo está bien», dijo, pero las palabras sonaban ensayadas. Luego, tras una breve pausa, agregó: «Solo quería decirte que te quiero». Me quedé helada. La frase fue tan repentina, tan inusualmente emocional. Sofía había dicho «te quiero» unas pocas veces en sus 39 años, y nunca, así nunca, sin motivo, nunca con un tono que cargara un peso casi desesperado. Mi estómago se retorció. Algo en el momento, el ritmo, la urgencia, todo se sentía mal. Apreté el volante con más fuerza y miré hacia el asiento trasero donde Emiliano hojeaba felizmente un librito de dibujos, ajeno a mi inquietud. Santiago notó mi expresión. «¿Todo bien?», preguntó casualmente, pero no respondí de inmediato. «Hay algo con esa maleta», murmuré en cambio sin apartar los ojos del camino. Sofía no hizo preguntas, no explicó más. Solo siguió hablando sus palabras, girando alrededor de cosas cotidianas. Un recordatorio de llevar bloqueador solar, una broma sobre Emiliano, derramando jugo la noche anterior. Pero bajo ellas el mismo tono extraño persistía sutil y desconcertante. Intenté calmarme diciéndome que probablemente no era nada. Solo está siendo cariñosa. Tal vez está estresada por el viaje. Pero el instinto que me golpeó cuando vi la maleta no me soltaba. Mi pulso se aceleró con cada kilómetro, un zumbido bajo de advertencia que susurraba que algo no estaba bien. «¿Ma?», preguntó Sofía otra vez más bajo esta vez. Podía escuchar la vacilación en su voz, la pausa antes de decir mi nombre, casi como si me estuviera probando, evaluando mi reacción. Tragué saliva forzando calma en mi voz. «Sí, pequeña». Su respuesta llegó lentamente, suavemente, casi suplicante. «Solo asegúrate de que la maleta esté contigo, ¿sí? No dejes que le pase nada». Las palabras me helaron. Santiago notó mi repentina quietud y frunció el ceño. Miré la maleta otra vez negra e inofensiva en la esquina del asiento trasero. Mis manos hormigueaban, mi pecho se apretaba. Algo estaba muy mal. Mientras la camioneta zumbaba por los caminos serpenteantes de Querétaro, mi mente no podía soltar esa llamada. El tono inusual de Sofía, el repentino «te quiero», la insistencia en la maleta, todo se quedó rondando, carcomiéndome. Intenté concentrarme en el paisaje, las suaves colinas y los campos salpicados de luz solar, pero mis pensamientos se desviaban inevitablemente hacia atrás, hacia los últimos 5 años, a los años que había dedicado silenciosa e incansablemente a ayudar a su familia. Cuando Diego, el esposo de Sofía, perdió su trabajo en la fábrica, parecía algo temporal. Envié algunos cheques para cubrir despensa o gasolina, pequeños gestos para ayudarles a salir del apuro, hasta que encontrara algo estable. Sofía sonreía cortésmente. Emiliano se aferraba a mí con una alegría desbordante, y yo me sentía satisfecha sabiendo que aliviaba sus preocupaciones. Pero mes tras mes, la necesidad creció. La renta aumentó, los pagos del coche, vencían las facturas de seguros, se acumulaban, y los pequeños gestos se convirtieron en apoyos mucho mayores. Compraba despensa casi cada semana, pagué la guardería de Emiliano para que Sofía pudiera trabajar medio tiempo en el salón de belleza, e incluso cubrí los servicios cuando sus cuentas estaban al borde de ser cortadas. Cada cheque era una extensión de mi amor, una forma tangible de mantener a flote a mi hija y a mi nieto. Me convencí de que no era nada extraordinario. Después de todo, la familia se cuida mutuamente. Nunca llevé la cuenta, nunca sumé las horas que pasé cuidando a Emiliano, el dinero que envié, las innumerables diligencias que hice para facilitarles la vida. Pero en algún momento dejó de sentirse como gratitud. Las sonrisas de Sofía se volvieron automáticas, sus palabras, a veces teñidas de una impaciencia sutil. Diego murmuraba: «Gracias, ma. Eres la mejor», de esa manera distraída que usaba siempre que había que cubrir una factura. Sofía asentía cortésmente,
Aunque a veces la sorprendía poniendo los ojos en blanco, cuando creía que no la veía susurrando pequeñas quejas sobre cómo algunos tienen la vida más fácil. Apartaba esos momentos porque el amor implica sacrificio, y yo estaba feliz de sacrificarme por Emiliano. Recordé las noches leyendo cuentos, llevándolo al parque, viéndolo columpiarse tan alto, que reía hasta que le salían lágrimas. Esos momentos eran puros, y por ellos me había convencido de que cada peso, cada diligencia, cada hora valía la pena. Santiago a menudo se preocupaba en voz baja por nuestros propios ahorros. Tenemos que ser cuidadosos, decía recordándome suavemente que la jubilación no dejaba espacio para una generosidad sin fin. Asentía forzando una sonrisa, pero la idea de que Emiliano pasara hambre o se sintiera ansioso por su futuro era insoportable. Cuando Emiliano empezó la primaria me di cuenta de que había estado sosteniendo su hogar constantemente durante casi 5 años. No esporádicamente, no solo en emergencias, sino de manera consistente. Cada factura pagada, cada viaje al súper, cada cuota de guardería, se había convertido en una expectativa tácita, una base en la que confiaban sin cuestionar. Mi generosidad había sido tan constante que ya no consideraban la posibilidad de arreglársela sin ella. Pensé que los estaba ayudando a recuperar el equilibrio manteniéndolos a flote, hasta que pudieran valerse por sí mismos. Ahora mirando atrás lo veía diferente. Ya no era solo ayuda, se había convertido en un salvavidas que daban por sentado. Sentí un nudo en el pecho al darme cuenta de que mi amor y sacrificio, dados libremente, estaban siendo medidos no en gratitud, sino en expectativa. Y esa maleta negra en el asiento trasero, de aspecto inocente, parecía cargar un peso mucho más grande que cualquier cheque o favor que hubiera proporcionado. Los días después de que rechacé pagar la colegiatura de la escuela privada fueron más pesados de lo que esperaba. Al principio los cambios eran sutiles, casi imperceptibles, un comentario cortante. Aquí una pausa allá, pero pronto las señales se volvieron inconfundibles. Sofía esquivaba mis preguntas sobre la tarea de Emiliano con respuestas cortas y mecánicas. Diego, normalmente cálido y educado, ofrecía sentimientos silenciosos en lugar de su charla habitual. Me decía que estaban estresados, ocupados, o simplemente adaptándose a un horario apretado, pero en el fondo sabía que era más que eso. Las llamadas se retrasaban, o peor, se ignoraban por completo. Las invitaciones a cenas familiares o actividades de fin de semana dejaron de llegar. Cuando llamaba para saber de Emiliano, me encontraba con excusas abruptas, explicaciones apresuradas sobre citas de juegos o proyectos, respuestas rápidas que no dejaban espacio para una conversación genuina. Él sonaba bien por teléfono, pero la calidez en sus voces, la risa, la familiaridad, las pequeñas seguridades que alguna vez di por sentadas había desaparecido. El vacío en mi pecho crecía con cada interacción perdida, haciendo que incluso el reconfortante sorbo de café matutino supiera amargo y plano. Emiliano, perceptivo como solo los niños pueden serlo, también lo notó. Una tarde, mientras intentaba leerle un cuento en el sofá, se detuvo con la cabeza ladeada, el ceño fruncido. Abue preguntó suavemente: ¿por qué está enojada mamá contigo? Su voz pequeña, llena de inocencia y confusión, hizo que mi corazón se apretara dolorosamente. Forcé una sonrisa tranquila apartando un rizo de su frente. No está enojada conmigo, pequeño. A veces los adultos tienen cosas en qué pensar, dije gentilmente, esperando que mi tono lo tranquilizara. Volvió a ladear la cabeza, no del todo convencido, y sentí una punzada de impotencia apretar mi pecho. Esta frialdad silenciosa no era solo por el dinero. Era un mensaje sutil y tácito de que mi presencia, mi cuidado, mis años de apoyo valían menos por quién era que por lo que proporcionaba. Cada cheque que había escrito, cada diligencia que había hecho cada noche leyendo cuentos o calmando a Emiliano para que durmiera,
¿Había sido todo eso una expectativa transaccional en lugar de una expresión de gratitud o amor? La realización hizo que mi pecho se apretara con incredulidad y tristeza, dejándome herida y cautelosa. Aún así, mantuve la compostura. Me recordé que esto no era solo sobre su comportamiento, era un reflejo de mis propias elecciones. Había permitido que la generosidad se convirtiera en obligación. Había hecho que amor y cuidado fueran sinónimos de apoyo incondicional. Y ahora tenía que aprender la lección más dura. Los límites eran necesarios. Decir no incluso cuando dolía, incluso cuando causaba incomodidad o hería, no era crueldad, era supervivencia, y era una lección necesaria para las personas que más amaba. Incluso en medio de esta distancia tensa, surgían momentos de claridad y calidez. Observé a Emiliano reírse de un pequeño chiste que Diego hizo por teléfono, su risita resonando en la sala. Su risa era pura, sin filtros, sin mancharse por la tensión del mundo adulto. Me aferré a esos pequeños momentos frágiles como prueba de que el amor podía existir incluso en medio de la frialdad y la indiferencia. Eran recordatorios de que lo que proporcionaba no estaba completamente perdido, que mi cuidado aún importaba, y que la felicidad de Emiliano podía persistir a pesar de la disonancia que lo rodeaba. Aún así sabía que los días venideros me pondrían a prueba de maneras que aún no imaginaba. La frialdad, el desapego, el distanciamiento sutil, eran solo el comienzo de las consecuencias de mi decisión. Cada interacción era una batalla silenciosa, un delicado equilibrio entre mantener mis propios límites y proteger la frágil inocencia de Emiliano. Y mientras lo veía acurrucarse con sus libros esa noche ajeno a la tensión que atravesaba nuestra familia, resolví mantenerme firme. Había aprendido dolorosamente que el amor sin límites podía ser explotado y que la forma más verdadera de cuidado a veces requería decisiones firmes, incluso cuando esas decisiones eran malentendidas o resentidas. La indiferencia que enfrentaba ahora no era un castigo ni un rechazo de mi amor. Era el eco de elecciones que habían sido permitidas demasiado tiempo sin control. Y lo enfrentaría con resolución, paciencia y una atención inquebrantable al niño que había prometido proteger. El día en que Sofía dejó el recibo de la colegiatura de la escuela privada sobre la mesa de la cocina, un nudo familiar apretó mi pecho. 15.000 pesos para el resto del semestre. Y luego, un aumento anual a 18.000. Había pasado años sumando los costos de despensa, renta, guardería y servicios para su familia. Esos números solos ya habían puesto a prueba mi paciencia, pero esto era un peso completamente diferente. Mi pensión y ahorros eran suficientes para mantenernos cómodos a Santiago y a mí, pero no eran infinitos, y la idea de seguir cargando cada gasto indefinidamente hizo que mi estómago se anudara. Sofía estaba sentada frente a mí con una postura impecable, los ojos brillantes pero expectantes, los labios curvados en una sonrisa educada casi ensayada. Emiliano se aferraba hastío a su lado, rebotando sobre las puntas de los pies, tarareando alegremente, ajeno a la tensión que espesaba el aire. Había amado proveer para él, para ambos. Cada cheque escrito, cada diligencia, hecha cada noche cuidándolo, había sido un acto de amor, una forma de proteger su felicidad. Pero esta solicitud cruzaba una línea que no podía ignorar. Inhalé lentamente, eligiendo mis palabras con cuidado, cada una pesada con precaución. Sofía, dije con la voz firme, aunque mi corazón latía rápido. Quiero que Emiliano tenga todas las oportunidades, pero creo que deberíamos considerar otras opciones antes de comprometernos con una escuela tan cara. Su sonrisa vaciló un destello de frustración apretando sus labios. Otras opciones, repitió con un tono plano, probándome. Esto es lo mejor para Emiliano. Tú lo sabes. Un tirón familiar de culpa jaló mi pecho. Amaba a Emiliano con todo lo que tenía y quería lo mejor para él. Pero había aprendido que la complacencia automática, la generosidad ilimitada tenía un precio.
Me obligué a Peter hasta apartar la culpa. Sé que crees que eso es lo mejor y yo también quiero lo mejor. Pero tal vez podamos hablar con sus maestros, revisar los programas de la escuela o explorar alternativas en escuelas públicas antes de comprometernos. Es mucho dinero, Sofía. Más de lo que puedo proporcionar cómodamente ahora. No respondió de inmediato. Sus dedos tamborileaban un ritmo silencioso contra la mesa, el único sonido además de los tarareos ocasionales de Emiliano y el zumbido bajo del refrigerador. Podía sentir su frustración hirviendo bajo la superficie. Se inclinó ligeramente hacia atrás y murmuró: «Bueno, está bien si eso es lo que piensas». Pero las palabras carecían de calidez, eran cortantes y distantes. La cercanía que había definido nuestras interacciones durante tanto tiempo comenzaba a deshilacharse, reemplazada por una pausa fría y calculada que hizo que mi pecho doliera. Los ojitos de Emiliano buscaron los míos buscando tranquilidad. Extendí la mano y apreté suavemente la suya. «Lo resolveremos, pequeño. Juntos». Su leve asentimiento y su tímida sonrisa fueron un bálsamo, un recordatorio de que mi amor por él no necesitaba venir a costa de mis propios límites. Sentí el peso de mi decisión asentarse sobre mí como una niebla pesada. El silencio en la habitación no estaba vacío. Era un mensaje sutil de que mi papel, alguna vez valorado y confiado, había cambiado. El amor sin límites podía ser explotado, y la indulgencia se había esperado. Tenía que proteger a Emiliano, no solo de riesgos externos, sino de las consecuencias a largo plazo de una dinámica familiar construida sobre la dependencia. Incluso mientras sostenía la mirada de Sofía tranquila pero resuelta, sabía que este momento definiría el resto del año y tal vez nuestras relaciones. Decir no era crueldad, era un acto de amor firme y necesario. Podía sentir la determinación silenciosa en mi columna, el instinto protector que me había llevado a través de décadas de ser madre y abuela. Esta línea, una vez trazada, no se cruzaría de nuevo. Exhalé lentamente viendo a Emiliano regresar a sus pequeños juguetes, la risa resonando suavemente en la cocina. El día había comenzado con tensión, pero incluso en medio del malestar, sentí claridad. El amor podía coexistir con límites, la protección podía coexistir con la compasión, y por primera vez en años sentí la certeza de que estaba haciendo exactamente lo que Emiliano e incluso Sofía necesitaban, lo entendieran o no. Los días que siguieron se sintieron más silenciosos de lo que debían. El ritmo habitual de visitas de fin de semana, llamadas y cenas familiares se había evaporado como la niebla matutina. Sofía y Diego siempre estaban ocupados o atrapados con el trabajo, y las interrupciones se volvieron más largas y frecuentes. Los mensajes quedaban sin respuesta durante horas, a veces días. Podía sentir la barrera invisible formándose entre nosotros, un cambio sutil, pero inconfundible. Emiliano lo notó primero. Una tarde, mientras lo arropaba en la cama, ladeó la cabeza y preguntó: «Abue, ¿por qué mamá no te habla como antes?» Su voz pequeña estaba llena de confusión genuina, sus ojos grandes buscando los míos en busca de respuestas que no tenía. Apreté su mano suavemente apartando un rizo de su frente. «Solo está ocupada, pequeño. A veces los adultos tienen mucho en la cabeza», dije forzando calma en mi voz. Su labio tembló ligeramente, pero asintió y se acurrucó en su sábana confiando en mí, lo suficiente como para aceptar mi explicación por ahora. La ausencia de contacto normal me carcomía más de lo que esperaba. No había actualizaciones casuales, ni registros espontáneos, ni pequeñas expresiones de gratitud, o risas compartidas durante la cena. La calidez que había dado por sentada, la fácil familiaridad que había definido nuestras interacciones durante años, había sido reemplazada por una distancia educada y palabras cuidadosamente medidas. Sentí el ardor, un dolor silencioso que se asentó en mi pecho y hacía que las horas se arrastraran. Y aún así, a pesar de la tristeza,
Mantuve mi posición. Me recordé por qué había trazado esta línea, por qué había rechazado pagar la escuela privada sin explorar alternativas. Había permitido que la generosidad se convirtiera en una expectativa por demasiado tiempo, y en la ausencia de límites, había aprendido las personas que amamos pueden aprovecharse sin darse cuenta. Así que seguí manteniendo contacto con Emiliano de pequeñas maneras, leyéndole cuentos, durante las visitas ayudándole con la tarea, escuchando sus interminables preguntas sobre la escuela y la vida. Cada vez que reía o sonreía, sentía un destello de esperanza, una seguridad de que mi amor por él podía coexistir con los límites que había establecido. La distancia de Sofía y Diego era dolorosa, pero también esclarecedora. Podía ver claramente ahora que el amor no significaba habilitar decisiones pobres y que a veces mantener la integridad requería el valor de enfrentar la decepción silenciosa y la indiferencia educada de aquellos que más querías. El teléfono sonó una mañana fresca, y cuando vi el nombre de Sofía, mi pecho se apretó con una mezcla de anticipación y cautela. Santiago notó mi pausa y dio un pequeño asentimiento cómplice. Contesté preparándome para lo que esta llamada pudiera traer. «Hola, ma», comenzó Sofía con la voz más ligera de lo que había sido en semanas. «Santiago, tú también. Quiero hablar sobre este fin de semana». Escuché atentamente mientras explicaba que ella y Diego habían organizado un pequeño escape a una cabaña de un primo cerca de San Miguel de Allende. Querían que todos fuéramos Santiago, yo, Emiliano y ellos mismos. Sofía lo presentó como una oportunidad para pasar tiempo de calidad juntos, para reconectar, para recordarle a Emiliano cuánto lo querían sus abuelos. Sentí el familiar tirón de la esperanza, esa pequeña calidez que había faltado las últimas semanas. Un fin de semana rodeado de risas familiares, el aroma de pinos y aire fresco. Un retiro tranquilo junto al lago. Todo sonaba muy atractivo. Imaginé a Emiliano corriendo por el muelle, lanzando piedras al agua, acurrucándose conmigo en la cabaña mientras Santiago encendía una fogata. Por un breve momento la tensión de los últimos meses pareció desvanecerse. Y aún así no podía ignorar el filo de cautela que se agudizaba en el fondo de mi mente. El momento era repentino, la invitación casi demasiado conveniente. ¿Por qué ahora, después de semanas de distancia fría, por qué extender este gesto tan abruptamente? Sentí la sombra de mis propios instintos presionando contra la emoción, recordándome que el comportamiento de Sofía ya había sido inusual. Su tono inconsistente, sus solicitudes a veces abrumadoras. Respiré hondo dejando mi mano descansar ligeramente sobre la mochilita de Emiliano. Quería confiar en ellos. Quería creer que este fin de semana era genuino un puente para sanar lo que se había deshilachado. Pero la experiencia me había enseñado que la generosidad y la confianza podían ser explotadas y no estaba dispuesta a ignorar la leve pero insistente alarma que mis instintos enviaban. «Está bien», dije finalmente con un tono cuidadosamente medido. «Lo consideraremos. Déjame revisar nuestra agenda y asegurarme de que Santiago y yo podamos coordinar todo. Querremos asegurarnos de que Emiliano esté listo y que el coche esté bien empacado». El alivio de Sofía fue inmediato, una pequeña risa escapó de ella. «Perfecto. Les va a encantar, ma. Emiliano estará emocionado y lo haremos divertido para todos». Colgué mirando el teléfono un momento más. La emoción y la cautela batallaban silenciosamente dentro de mí, y sabía que el fin de semana que venía, fuera. Lo que fuera que trajera pondría a prueba. No solo nuestra paciencia, sino mi capacidad para confiar y observar cuidadosamente. La noche antes del viaje, Sofía pasó por nuestra casa con Emiliano, siguiéndola sus pequeños tenis chirriando suavemente en el piso de madera. Ella llevaba una maleta negra pequeña del tipo que parecía insignificante a primera vista, pero por alguna razón
Puso mis instintos en alerta en el momento en que la vi. «Gracias por ayudarme con esto». «Ma», dijo Sofía entregándome la maleta con una sonrisa ensayada. «Emiliano está muy emocionado por el viaje y pensé que te gustaría tener todo empacado de forma segura en un solo lugar». Rió ligeramente apartando un mechón de cabello detrás de su oreja. La manita de Emiliano alcanzó la maleta, pero ella la retiró suavemente. «Todavía no, pequeño. Los abuelos se encargarán de ella». Llevé la maleta a la cocina colocándola en la encimera. Era más pesada de lo que debería, aunque parecía vacía desde afuera. El cierre se sentía ligeramente rígido, como si hubiera sido manejado con cuidado o empacado apretadamente. Pasé los dedos por las costuras y las asas mi mente, susurrando que algo no estaba bien. Probablemente no es nada. Me dije una simple maleta con ropa y algunos juguetes. Pero el mismo pulso inquieto que había sentido la mañana en que la vi por primera vez regresó más fuerte, ahora insistente, y advirtiendo. La levanté otra vez dejándola con cuidado y noté un bulto sutil en el fondo escondido, bajo lo que parecía ser una pijama cuidadosamente doblada. Mi corazón latió más rápido. Algo en la distribución del peso no tenía sentido para una maleta de ese tamaño. La incliné ligeramente escuchando por cualquier sonido dentro, cualquier cosa que pudiera explicarlo. Pero solo había un suave roce de tela y el tintineo ocasional de los pequeños juguetes de plástico de Emiliano, colocados cerca de la parte superior. Emiliano jaló mi manga ansioso por los cuentos antes de dormir. «¿Me lees uno ahora?» «Abue», preguntó. Su voz brillante e inocente hizo que la inquietud se apretara como un nudo en mi pecho. Forcé una sonrisa y le revolví el cabello. «Claro, pequeño. Leeremos un cuento y luego a soñar». Mientras lo arropaba, mis ojos seguían desviándose hacia la maleta. El tono casual de Sofía, su insistencia en que estuviera segura, parecía extrañamente ensayado. Repasé las últimas semanas en mi cabeza, la repentina frialdad, las respuestas cortantes, la tensión que había intentado ignorar. Cada instinto gritaba que esta maleta tan ordinaria, en apariencia, escondía algo lejos de ser inocente. Más tarde esa noche coloqué la maleta cerca de la puerta principal, mi mano demorándose sobre ella más de lo necesario. No podía sacudirme la sensación de que el fin de semana, el viaje, las risas y la calidez que imaginaba para Emiliano podrían estar construidos sobre algo peligroso, algo cuidadosamente oculto. La maleta se había convertido en más que un objeto para llevar. Era el centro de una tormenta silenciosa que aún no comprendía del todo. Cerré los ojos intentando respirar más allá de la opresión en mi pecho, pero la inquietud no cedía. Algo mortal, algo trascendental, parecía envuelto en esa pequeña maleta. Sabía que para la mañana me vería obligada a enfrentarlo. Habíamos estado conduciendo por casi una hora las colinas verdes de Querétaro, pasando en un borrón de luz solar y sombras, cuando mi celular vibró contra la consola. Miré la pantalla el nombre de Sofía. Chis. Mi estómago se apretó de inmediato. Algo en el momento de la llamada, en la forma en que su número apareció en la pantalla, activó ese pulso familiar de inquietud que había sentido cuando vi la maleta por primera vez. «Hola», dije con la voz firme a pesar de la repentina opresión en mi pecho. Santiago, conduciendo cuidadosamente por las curvas, notó mi pausa pero no comentó. La manita de Emiliano descansaba en mi brazo ajeno a la tensión en el auto. «Hola, ma», comenzó Sofía, su voz suave e inusualmente medida. Había una precisión cuidadosa en su tono, una dulzura que casi parecía forzada. «Solo quería asegurarme de que tienes la maleta contigo. Es muy importante que la mantengas segura». Sentí mi pulso acelerar. Mis instintos gritaban que algo estaba mal. No había necesidad de enfatizar una maleta ordinaria. Algo en su insistencia, el ritmo inusual, la cualidad casi suplicante estaba fuera de lugar. Miré hacia el asiento trasero donde la maleta descansaba junto a la mochilita de Emiliano
aparentemente inofensiva. Sí, Sofía. Aquí está, dije manteniendo la voz tranquila. No se ha movido nada. ¿Por qué lo preguntas? ¿O por nada? Respondió rápidamente, descartándolo con una risa que no llegó a sus ojos. Solo quería estar segura para el viaje, ¿sabes? La frontera y todo eso. A veces las cosas se complican. Sus palabras eran casuales, pero la tensión debajo de ellas vibraba en la línea sutil y casi imperceptible. Tragué saliva agarrando el borde del asiento. Los ojos de Santiago se desviaron hacia mí en el retrovisor. No habló, pero la ceja levantada y el leve endurecimiento alrededor de su boca me indicaron que notó mi repentina quietud. Inhalé lentamente, forzando mi mente a mantenerse racional, mientras cada nervio en mi cuerpo gritaba peligro. Sofía continuó su voz, bajando ligeramente, suavizándose de una manera que envió un escalofrío por mi columna. Solo te quiero, Ma. ¿Lo sabes, verdad? Te quiero mucho. Las palabras me golpearon como un relámpago. Nunca las había dicho de esta manera antes, nunca con esta urgencia. Mis manos hormigueaban en mis rodillas, mi pecho se apretaba aún más y sentía ese nudo familiar en mi estómago que siempre me advertía cuando algo no estaba bien. Me obligué a hablar lentamente, deliberadamente, intentando enmascarar el pánico creciente. Lo sé, pequeña. Yo también te quiero. Pero las palabras se sentían inadecuadas, incluso mientras mi mente corría, catalogando todas las pequeñas inconsistencias, la frialdad, la tensión de las últimas semanas. Colgué con las manos temblando ligeramente. Cada instinto maternal que había desarrollado durante casi 7 décadas gritaba que algo en este fin de semana, esta maleta y esta llamada, era peligroso. La emoción de la anticipación por el viaje se había desvanecido, reemplazada por una aguda y urgente conciencia. Necesitaba estar lista y necesitaba actuar antes de que fuera demasiado tarde. El zumbido del motor llenaba el auto, las llantas susurrando contra el asfalto, mientras las colinas de Querétaro pasaban a toda velocidad. Mi corazón latía tan fuerte que temía que Santiago lo escuchara por encima del ritmo constante de la camioneta. Cada instinto en mí gritaba que algo estaba mal, que el fin de semana que había imaginado, con risas, cañas de pescar y los ojos brillantes de Emiliano, podía desmoronarse en un instante. Santiago, dije con la voz más aguda de lo que pretendía un temblor de urgencia, bajo la superficie tranquila. Da la vuelta al coche. Ahora, por una fracción de segundo dudó, y mi estómago se retorció. Pero luego me miró a la convicción tácita en mis ojos y asintió. No preguntó por qué. No discutió. 50 años de matrimonio habían construido una confianza tan profunda que las palabras no eran necesarias. Simplemente esperó a un tramo seguro del camino. Luego ejecutó una vuelta en U suave, la camioneta girando sin problemas mientras mi pulso se disparaba. Emiliano asomó por encima del asiento sus ojos grandes curiosos. «¿Por qué regresamos, abue?», preguntó inocentemente, ajeno a la tensión que envolvía a los adultos a su alrededor. Forcé una sonrisa extendiendo la mano para apretar su manita. «Solo un pequeño desvío pequeño», murmuré con la voz firme, aunque mi mente corría 1000 pasos adelante. La maleta descansaba silenciosamente en el asiento trasero, inofensiva y discreta. Pero no podía sacudirme la sensación de que cargaba algo mucho más pesado de lo que su suave tela sugería. La extraña llamada de Sofía, las palabras cuidadosamente medidas, la extraña urgencia en su tono, todo convergía en una sola verdad innegable. Algo en este fin de semana era peligroso. Me concentré en respirar, contando lentamente hasta 10, mientras Santiago guiaba el coche por las curvas que acabábamos de navegar minutos antes. Cada instinto que había perfeccionado durante casi 7 décadas, el instinto de proteger, de sentir el peligro, de actuar. Rápidamente gritaba más fuerte que la razón. Dudar ahora podría costar todo.
Pasamos por campos familiares, ranchos vigilando el paisaje, pero apenas los noté. Mi atención estaba fija en la maleta, las sombras de la duda alargándose con cada kilómetro que pasaba. La confianza de Santiago, silenciosa e inquebrantable, era el ancla que me permitía actuar. Sin él, sin ese vínculo, podría haber vacilado, paralizada por la incertidumbre. Cuando salimos de la carretera y entramos en un camino lateral tranquilo, exhalé intentando estabilizar mi corazón acelerado. Sabía lo que tenía que hacer a continuación, lo que había estado preparando en el fondo de mi mente desde que vi la maleta por primera vez. La decisión de regresar había sido simple en su claridad, pero monumental en sus consecuencias. Cada instinto se había alineado superando la duda, el miedo y la esperanza por igual. Por primera vez el fin de semana que había imaginado, las risas, los cuentos, la pesca era secundario. La supervivencia, la protección y la claridad eran todo lo que importaba ahora. Robé una mirada astita a Santiago, quien encontró mis ojos con una comprensión silenciosa. No necesitaba respuestas. Sabía que el instinto había hablado, y nosotros lo habíamos escuchado. Nos detuvimos en el acotamiento de un camino tranquilo, casi desierto. Las manos de Santiago estaban firmes en el volante, sus ojos desviándose brevemente hacia mí, silenciosos pero cuestionadores, como preguntando si estaba segura. Asentí, aunque mi pecho estaba apretado y mis manos temblaban ligeramente. Abrí la puerta y salí tomando una profunda bocanada de aire fresco queretano, intentando estabilizarme. Cada instinto gritaba que el fin de semana, el viaje familiar, todo lo que había imaginado, podía desmoronarse de la manera más aterradora. La pequeña maleta negra descansaba inofensivamente en el asiento trasero, junto a la mochilita de Emiliano. Era bastante ordinaria pisequeta a primera vista, pero la distribución del peso y los bultos sutiles que había notado la noche anterior ahora presionaban mi mente con una claridad implacable. Desabroché las correas dejándolas caer suavemente sobre el asiento, y dudé por un momento con los dedos flotando sobre el cierre. Mi corazón latía contra mi caja torácica, un tambor implacable que hacía que cada segundo se sintiera pesado. Finalmente agarré el cierre y lo abrí. La maleta se abrió con un suave siseo, revelando las pijamas cuidadosamente dobladas en la parte superior, el conjunto favorito de Emiliano, con estrellas de caricatura en el pecho. Debajo de ellas, escondidos cuidadosamente, casi con reverencia, había pequeños paquetes envueltos en plástico. Mis dedos temblaron al levantar el primero. La fría realidad me golpeó al instante. Los paquetes no eran ropa ni juguetes, eran drogas. Ilegales, cuidadosamente empaquetadas y deliberadamente escondidas bajo las pertenencias inocentes de mi nieto. Sentí mi estómago desplomarse, el aire en mis pulmones espesándose mientras la incredulidad me golpeaba como un golpe físico. Retrocedí ligeramente con las manos temblando y las presioné contra mi boca mientras el peso de la comprensión se asentaba sobre mí. Sofía lo había planeado. Mi propia hija, en quien había confiado, por quien había sacrificado, había intentado usarme como una mensajera inconsciente para contrabandear drogas, contando con mi amor por Emiliano y mi instinto para protegerlo, para mantenerme en silencio. Mi mente se tambaleó intentando procesar la enormidad de la traición. Santiago rodeó el frente del coche con las cejas juntas, sintiendo la repentina tensión. «Elvira, ¿qué es?», preguntó en voz baja, escaneando la maleta, los bultos ahora obvios para él también. No pude hablar de inmediato. Las palabras se atascaron en mi garganta. Levanté uno de los paquetes, dejándolo verlo sin decir una palabra. Su rostro palideció al instante, el color drenándose mientras la comprensión destellaba en sus facciones. ¿Qué es esto?», susurró con la voz apretada por la conmoción y la ira. No sé exactamente qué estaban planeando. «Santiago», dije finalmente con la voz temblando, a pesar de mi esfuerzo por mantenerme compuesta. «Pero Sofía planeó usarme.
para cruzar la frontera con esto. Con estos paquetes escondidos bajo las cosas de Emiliano. Las manos de Santiago se apretaron en el volante con frustración, su mandíbula endureciéndose. ¿Nuestra hija? ¿Nuestra familia? Arriesgarían que tú termines en la cárcel. Su voz se elevó ligeramente temblando, con una mezcla de furia e incredulidad. Negué con la cabeza lentamente, sintiendo un vacío frío y pesado en mi pecho. No creo que se dieran cuenta de lo que significaría para mí. Dije, pensaron que podían contar con mi amor, con mi confianza y con mis instintos para proteger a Tafe Emiliano. Asumieron que haría cualquier cosa por él, cualquier cosa para ayudarles. Y lo habría hecho sin siquiera cuestionarlo si no hubiera escuchado mi instinto hoy. El rostro de Santiago se endureció aún más. Tenemos que salir de aquí. Ahora, dijo con firmeza. Volvió a la camioneta y lo seguí dejando la maleta en el asiento trasero, pero agarrando la parte superior, como si fuera un contenedor frágil de nuestra seguridad destrozada. Repasé la llamada de Sofía en mi mente, la forma en que había suavizado su voz, la insistencia inusual, la repentina declaración de amor. Ahora tenía sentido de una manera que me helaba hasta los huesos. Eso nunca fue solo afecto. Fue manipulación cuidadosamente diseñada para hacerme cómplice de su plan, para evitar que cuestionara sus intenciones. Cada pequeño detalle, cada cambio sutil en el tono, cada pausa calculada había confiado en mis instintos en mi contra. La risa de Emiliano resonó en mis oídos inquietante e inocente, un contraste agudo con la sombra que había descendido sobre nuestra familia. Pensé en él durmiendo pacíficamente en su cama esa noche, ajeno al peligro que casi había arrastrado a su abuela, a una situación de la que nunca podría recuperarse. Mi pecho se apretó la culpa y el miedo mezclándose con el alivio de que mis instintos habían hablado lo suficientemente alto como para detenernos antes de que el fin de semana se convirtiera en una pesadilla. Santiago extendió la mano y tomó la mía firme y cálida. «Vamos a casa», dijo simplemente. Sin preguntas, sin argumentos, solo certeza. Esa certeza me dio la fuerza que necesitaba para mantener la compostura, incluso mientras la incredulidad y el dolor recorrían mi ser. Asentí tragando saliva. Sí, susurré. «Vamos a casa». Mientras conducíamos, seguí mirando al asiento trasero, a la maleta de apariencia inofensiva, que casi había destruido todo lo que había construido, todo en lo que había confiado. Mi corazón estaba pesado con la traición, pero debajo de todo una resolución de acero comenzaba ya a echar raíces. Protegería a Emiliano. Me protegería a mí misma. Y nunca más permitiría que mi amor fuera usado en mi contra. La camioneta zumbaba silenciosamente mientras Santiago conducía mis manos descansando tensamente en mi regazo. Seguía mirando la pequeña maleta negra en el asiento trasero, ahora un símbolo de todo lo que había cambiado en mi mundo. El peso de la realización me presionaba, no solo el peligro que representaba, sino la traición. Sofía, mi hija, la niña que había criado, guiado y amado incondicionalmente, había orquestado un plan que podría haber destruido mi vida. El horror de ello se asentó sobre mí en oleadas. Al principio no podía respirar correctamente. Mi pecho se contraía como si el aire mismo se hubiera vuelto pesado. ¿Cómo podía alguien en quien había confiado tan completamente arriesgarme de esta manera? El pensamiento giraba en mi mente, retorciéndose con cada recuerdo de los últimos 5 años, el dinero que había enviado, la despensa que había entregado, las horas pasadas leyendo cuentos y arropando a Emiliano. Todo había sido dado por sentado y ahora entendía las apuestas mucho más claramente de lo que jamás había imaginado. La mano de Santiago rozó brevemente la mía, un ancla silenciosa en la tempestad de mis pensamientos. No habló. No necesitaba hacerlo. Sus ojos enfocados en el camino reflejaban el mismo impacto y la misma incredulidad que yo sentía, un espejo del entendimiento silencioso
que habíamos construido durante décadas juntos. 50 años de matrimonio. 50 años de confianza. Y ahora enfrentábamos algo que tenía el potencial de desmoronar. No solo el viaje, sino todo lo que había trabajado para proteger. Respiré hondo intentando calmar la tormenta de emociones que giraban dentro de mí. La ira estalló a continuación, aguda y mordaz. Estaba furiosa no con Emiliano, por supuesto que no entendía nada de esto, sino con Sofía por la audacia, el cálculo deliberado, la suposición de que mi amor me cegaría ante el peligro. Había confiado en mis instintos, en mi contra manipulado mis emociones, contado con mi deseo de proteger a mi nieto, y al hacerlo casi me había coaccionado a cometer un delito grave. La traición cortó más profundo de lo que esperaba. La tristeza siguió suave, pero implacable. El peso de la decepción se presionó en mi corazón. Esta era mi hija, la niña que había criado, y sin embargo, la persona detrás del volante de ese plan cuidadosamente orquestado era casi reconocible para mí. Recordé sus manitas alcanzando las mías cuando era pequeña, la forma en que descansaba su cabeza en mi hombro, después de una pesadilla, los susurros nocturnos sobre la escuela, los sueños, la vida. ¿Cómo había llegado a esto? ¿Cómo se había torcido el vínculo que compartíamos en algo tan calculado, tan frío? Las preguntas giraban, pero sabía que no tenía tiempo para detenerme en ellas. La supervivencia, la claridad y la protección tenían que ser lo primero. La seguridad de Emiliano, mi libertad y nuestro futuro dependían de las decisiones que tomara en los próximos minutos, horas y días. No podía permitir que mi amor fuera usado como arma contra mí. No ahora, nunca. Me giré ligeramente hacia Santiago con la voz baja pero firme. No vamos a ignorar esto. Vamos a casa y tomaremos las medidas necesarias para asegurarnos de que nada como esto vuelva a ocurrir. Necesito que confíes en mí como yo he confiado en ti todos estos años. Asintió con la mandíbula apretada, los ojos alerta. Lo que necesites, Elvira, dijo. Lo que sea necesario. Exhalé intentando canalizar la avalancha de emociones hacia el enfoque. La traición era monumental, pero no podía permitir que me paralizara. Pensé en Emiliano acurrucado dormido en la parte trasera, felizmente ajeno al peligro que casi nos había envuelto. Cada elección que tomara ahora tenía que priorizarlo, su estabilidad, su seguridad, su inocencia. Comencé a repasar los pasos prácticos en mi mente. La logística de la protección, las llamadas que necesitaría hacer las autoridades que alertaría si fuera necesario. Consideré contactar a un abogado, documentar todo y prepararme para una confrontación que haría que Sofía entendiera la gravedad de sus acciones. Cada detalle debía ser preciso. Cada decisión tenía consecuencias. Y sin embargo, bajo el horror y la ira, una resolución silenciosa comenzó a echar raíces. No podía deshacer la traición, pero podía controlar mi respuesta. Podía protegerme, proteger a Emiliano y asegurarme de que nada como esto amenazara nuestras vidas otra vez. La maleta negra en el asiento trasero había expuesto una verdad que temía, pero que no había imaginado tan plenamente. Pero también había aclarado una cosa. Ya no era solo una madre, una abuela, una cuidadora. Era una protectora y no flaquearía. El camino por delante era incierto, el viaje complicado y la confrontación inevitable. Pero por primera vez sentí una claridad, una comprensión firme de lo que debía hacerse. La mujer que había permitido que la generosidad se convirtiera en expectativa que había esperado, que el amor solo pudiera salvaguardar a su familia, se había ido. En su lugar estaba alguien inquebrantable, vigilante y preparada para enfrentar las consecuencias de una traición que no perdonaría. El regreso desde el acotamiento se sintió interminable, cada kilómetro estirándose como un alambre tenso bajo mi pecho. Las manos de Santiago agarraban el volante con fuerza, sus ojos desviándose hacia mí ocasionalmente, esperando que hablara, que articulara la tormenta de pensamientos
que giraban en mi mente. Me quedé en silencio por unos momentos, respirando profundamente, dejando que el aire queretano llevara algo de la tensión, aunque era imposible sacudir el conocimiento de lo que yacía en esa maleta y la traición que lo había orquestado. Cuando finalmente llegamos a nuestro camino, tomé un momento antes de salir. La maleta permanecía en la camioneta de apariencia inofensiva para cualquiera que pasara por allí, pero para mí simbolizaba la confianza precaria que había sido destrozada. Miré a Santiago. «Tenemos que hacer esto permanente», dije en voz baja, mi voz firme cargando el peso de la resolución. Durante la siguiente hora me senté en la mesa de la cocina con las manos apretadas sobre el borde, repasando cada cuenta, cada pago automático, cada cheque que había escrito para el hogar de Sofía. Me di cuenta de que había estado subsidiando su estilo de vida entero durante años. Rentas, servicios, despensa, la guardería de Emiliano, pagos del coche. El total expuesto en números crudos frente a mí era abrumador. Mi pensión y ahorros, los planes cuidadosos que Santiago y yo habíamos hecho para nuestra jubilación, habían sido redirigidos silenciosamente para sostener un hogar que había convertido lentamente la gratitud en expectativa. Hice una lista categorizando cuidadosamente cada fuente de apoyo: cheques, enviados, tarjetas de crédito emitidas, pagos directos de facturas, retiros automáticos. Uno por uno comencé a cancelarlos. Las cuentas bancarias a las que tenían acceso para emergencias fueron cerradas. Los pagos automáticos para el seguro del coche se detuvieron, la tarjeta de despensa desactivada. Cada acción enviaba un escalofrío de culpa a través de mí, pero estaba superpuesta por un alivio más pesado y más insistente. Estaba recuperando mi propia vida. Santiago observaba en silencio, ofreciendo un apoyo constante. «Es lo correcto», dijo suavemente, casi con reverencia. «Te estás protegiendo y estás protegiendo a Emiliano». Sus palabras reforzaban lo que ya sabía. Había pasado décadas poniendo las necesidades de otros por encima de las mías, confiando en que el amor y la lealtad eran suficientes para prevenir el daño. Ahora reconocía que el amor no podía ser un escudo para la irresponsabilidad, que la lealtad no podía excusar el peligro. Contacté a un abogado la mañana siguiente, explicando la situación en detalle completo, proporcionando documentación de apoyos pasados y delineando mis preocupaciones sobre el comportamiento reciente de Sofía. La conmoción inicial del abogado reflejó la mía, pero rápidamente pasó a pasos prácticos: protección legal, documentación adecuada y estrategias para salvaguardar tanto a mí como a Emiliano. Sentí una extraña sensación de empoderamiento en ese proceso, una recuperación de la autoridad que había permitido que se diluyera con los años por hábito y devoción. Mientras cerraba la puerta tras él, esa tarde me senté en la quietud de la sala, el peso de mis decisiones asentándose sobre mí. Esto no era venganza, no era despecho, era el acto cuidadoso y medido de alguien que finalmente reconocía que el gesto más amoroso a veces significaba decir no, establecer límites inquebrantables y negarse a habilitar un comportamiento destructivo, incluso cuando la fuente de ese comportamiento era tu propia hija. Emiliano entró sosteniendo un pequeño juguete, sintiendo la tensión, pero sin entender su peso completo. Le sonreí alcanzándolo para levantarlo a mi regazo. «Estamos a salvo. Ahora», susurré apartando un rizo de su frente. Su rostro pequeño y confiado me recordó por qué cada decisión importaba, por qué los límites no eran fríos ni crueles, sino protectores. Por primera vez en años sentí la claridad de la elección, el alivio de recuperar mi propia autonomía. Las acciones de Sofía habían amenazado más que nuestras finanzas. Habían puesto en peligro la libertad, la estabilidad y la confianza. Al establecer estos límites, estaba afirmando un principio
que guiaría no solo mi vida, sino el entorno en el que Emiliano crecería. Él aprendería que el amor y la seguridad están entrelazados con la responsabilidad y la rendición de cuentas. Miré a Santiago, sintiendo la solidaridad silenciosa entre nosotros. Juntos habíamos trazado una línea. Y aunque doliera, aunque pudiera tensar lazos y provocar enojo, sabía que esto era un acto del amor más profundo. Amor que protegía amor, que se negaba a ser manipulado. Amor que perduraría mucho más que la comodidad pasajera de la complacencia. La mañana en que llegó la noticia, estaba sentada en la mesa de la cocina con una taza de café, mis dedos tamborileando ligeramente contra la cerámica, como para calmar el temblor que sentía en mi pecho. Santiago ya había salido para su caminata matutina, dejándome en la quietud de nuestro hogar, con la luz del sol queretano, derramándose sobre las encimeras. El teléfono sonó un número que no reconocí, y un nudo apretado se formó en mi estómago, incluso antes de contestar. ¿Elvira Mondragón?, preguntó la voz cortante y profesional. Habla el oficial Martínez de la patrulla fronteriza. Tragué saliva agarrando el borde de la mesa. Sí logré decir con la voz apretada. Su hija Sofía Mondragón y su esposo Diego Salazar fueron arrestados esta mañana intentando cruzar a Estados Unidos con sustancias ilegales. Usted está registrada como su contacto de emergencia. Mi mano fue inmediatamente a mi pecho. Mis ojos se abrieron mientras el peso de las palabras se asentaba. ¿Dónde está Emiliano?, pregunté con urgencia. Actualmente está con un familiar, respondió el oficial. Servicios de protección infantil. Necesita organizar la custodia temporal. Y como usted está registrada como pariente más cercano, necesitará completar el papeleo necesario. Sentí mis rodillas debilitarse, pero me estabilicé con una respiración profunda. Sí, entiendo. Estaré allí de inmediato. En cuestión de horas, Santiago y yo estábamos en la oficina local de servicios infantiles, llenando formularios, firmando documentos de custodia y respondiendo a las preguntas suaves, pero inquisitivas, de una trabajadora social. Emiliano estaba sentado en mi regazo, sosteniendo su pequeño peluche, con el ceño fruncido por la confusión. «Abue, ¿qué está pasando?», preguntó suavemente su voz pequeña, casi tragada por las paredes estériles de la oficina. Acaricié su cabello y sonreí intentando enmascarar la tormenta que rugía dentro de mí. «Cometieron algunos errores, pequeño», dije gentilmente. «Pero tú estás a salvo. Te lo prometo, todo vas a estar bien», asintió lentamente, confiando en mí, implícitamente, y el dolor apretado en mi pecho se aligeró ligeramente. Los días siguientes fueron un torbellino de procedimientos legales, congelaciones de activos y notificaciones de embargos. La casa que Sofía y Diego habían luchado por mantener entró en ejecución hipotecaria. Sus coches fueron embargados, las cuentas bancarias congeladas y cada conexión persistente con recursos financieros se cortó abruptamente. Observé a Santiago moverse silenciosamente por el proceso conmigo, coordinando con abogados, organizando un espacio de vida temporal para Emiliano y respondiendo preguntas de oficiales y trabajadores sociales. Los ojos de Emiliano estaban abiertos cuando finalmente llegamos a casa, entrando en la tranquila seguridad de nuestra casa queretana. Miró alrededor del espacio familiar, sus manitas trazando los bordes de la encimera y los muebles como para asegurarse de que todo era normal. «Abue, está tranquilo aquí», dijo suavemente, una simple observación que cargaba el peso del alivio. Lo acerqué y lo abracé, dejándolo sentir la estabilidad que había luchado tan ferozmente por asegurar. Incluso cuando la situación de Sofía y Diego llegó a los titulares de las noticias locales, no sentí triunfo, solo alivio de que Emiliano estaba a salvo y el reconocimiento de que esto era el resultado inevitable de elecciones hechas mucho antes de que mis límites fueran impuestos. Cada embargo, cada cuenta congelada, cada consecuencia legal, era una lección en responsabilidad,
Un recordatorio crudo de que las acciones, especialmente las imprudentes o ilegales, no podían ser protegidas por amor o dependencia. Durante las semanas siguientes observé a Emiliano adaptarse asentándose lentamente en rutinas que eran predecibles, seguras y nutritivas. Las tareas escolares se completaban en nuestra mesa de cocina, las comidas eran tranquilas e ininterrumpidas, y la risa regresaba allí en nuestro hogar en suaves ráfagas. Santiago le enseñó a jugar ajedrez por las noches, y yo lo guiaba con problemas de matemáticas, a veces sentándome durante horas en la mesa, mientras trabajaba diligentemente con su pequeño ceño fruncido por la concentración. En los momentos tranquilos, reflexionaba sobre la cadena de eventos, los años de apoyo que habían difuminado los límites, la frialdad que había impulsado el viaje, el descubrimiento de la maleta y ahora las consecuencias completas de las elecciones de Sofía. Estaba claro que las lecciones habían sido aprendidas, incluso si habían llegado a un costo elevado. Emiliano crecería en un entorno donde la estabilidad y la responsabilidad eran tangibles, no ideales abstractos. Sofía y Diego enfrentarían sus errores confrontando las realidades que habían intentado eludir, y yo me aseguraría de que la infancia de Emiliano nunca más fuera puesta en peligro por sus decisiones. Esa noche, mientras lo arropaba en la cama, sentí una profunda sensación de calma. La tormenta había pasado dejando atrás claridad, seguridad y el tipo de paz cotidiana que alguna vez di por sentada. Emiliano me abrazó fuerte murmurando «Gracias, abue», y lo sostuve cerca sintiendo la gravedad de cada decisión difícil que había tomado, asentarse en una serenidad tranquila y ganada con esfuerzo. Los días se asentaron en un ritmo que no me di cuenta de cuánto había extrañado hasta que regresaron. El aire fresco del otoño queretano llenaba la casa mientras veía a Emiliano correr por el patio trasero, sus pequeños tenis levantando hojas caídas. Reía libremente sin cargas, una pequeña chispa de energía brillante que me recordaba por qué cada elección difícil que había tomado importaba. Santiago estaba en el garaje reparando cuidadosamente las bicicletas viejas que habían acumulado polvo sus manos firmes y metódicas. Ocasionalmente miraba por la puerta dándome un breve asentimiento o una suave sonrisa, reconociendo que los largos meses de estrés y preocupación finalmente daban paso a una sensación de calma. La quietud de nuestro sin hogar, una vez interrumpida por la tensión y la incertidumbre, ahora cargaba un ritmo reconfortante. Me encontré saboreando los momentos cotidianos, sirviendo café por la mañana mientras la luz del sol se derramaba sobre las encimeras, viendo a Emiliano terminar su cereal, el suave tintineo de los platos mezclándose con sus tarareos y risitas. Era una domesticidad ordinaria, simple e insignificante para cualquiera más, pero para mí se sentía monumental. Era paz ganada a través de la vigilancia, seguridad tallada, del caos amor fortificado con límites. El trabajo escolar se convirtió en parte de nuestra rutina diaria. Me sentaba con Emiliano en la mesa de la cocina, guiándolo con problemas de matemáticas o leyendo en voz baja, mientras él abordaba ejercicios de ortografía. A veces Santiago se unía sugiriendo estrategias para resolver un problema o señalando patrones en los números. Las pequeñas victorias. Emiliano dominando una ecuación complicada, completando exitosamente un proyecto o simplemente organizando sus materiales escolares, se sentían como triunfos, no solo para él, sino para la estabilidad que habíamos construido juntos. Las tardes eran para risas y actividad. Caminábamos por el vecindario, recogíamos leña o explorábamos las áreas boscosas cerca de nuestra casa. Los fines de semana Santiago le enseñaba a Emiliano a pescar en un arroyo cercano, la paciencia y la observación tranquila, dando forma a momentos de conexión. Los observaba juntos el sol, proyectando largas sombras doradas sobre el suelo, y sentía una profunda satisfacción que no venía de la indulgencia,
sino de la seguridad y el cuidado. Las noches eran más tranquilas, reflexivas. Me sentaba en la sala con una manta sobre las rodillas tomando té, mientras Emiliano se acomodaba en la cama con sus libros o peluches. A veces Santiago se unía a mí y hablábamos suavemente sobre los planes para la próxima semana, recordatorios de citas de despensa o pequeños mandados. Las conversaciones eran mundanas, pero la normalidad en sí misma era un bálsamo. Sin crisis urgentes, sin alarmas susurradas, sin miedo a decisiones imprudentes que amenazaran a las personas que amaba. A menudo me sorprendía mirando a Emiliano mientras dormía el suave subir y bajar de su pecho, sus manitas curvadas en un reposo gentil. La responsabilidad que había cargado durante tanto tiempo, el peso de la traición y la necesidad de límites, había culminado en este momento. Una infancia no amenazada por la imprudencia, una vida protegida del peligro, un amor expresado en seguridad, en lugar de indulgencia ciega. Santiago y yo compartíamos miradas a través de la mesa, a veces reconocimientos tácitos pasando entre nosotros. Esta paz no había llegado fácilmente. Cada decisión de rechazar, de confrontar, de imponer límites, había estado cargada de incomodidad, culpa y lucha emocional. Sin embargo, la serenidad que nos rodeaba ahora validaba cada momento de incomodidad, cada acto de valentía, cada negativa firme pero amorosa. Hablábamos a menudo sobre el futuro no con miedo o resentimiento, sino con intención. Planes para pequeñas vacaciones, actividades con Emiliano, proyectos en la casa, todo se abordaba con cuidado, consideración y el conocimiento de que nuestro asilo hogar ahora era un lugar de confianza y estabilidad. Me di cuenta de que la seguridad no era pasiva. Se cultivaba, mantenía y protegía con vigilancia y amor. Mientras el sol se hundía detrás de los árboles, una noche proyectando largas sombras sobre los tablones del piso, la risa de Emiliano resonó, mientras perseguía una hoja que había entrado por la ventana abierta. Me recosté exhalando lentamente, sintiendo el peso de los últimos meses levantarse. Los momentos tranquilos, los ritmos cotidianos, la risa y la seguridad valían cada decisión dolorosa, cada confrontación, cada lágrima derramada en secreto, por lo que había sido necesario para protegerlo. Por primera vez en lo que parecía años sentí que la base que habíamos reconstruido el hogar, la vida, el amor, era inquebrantable. Emiliano estaba a salvo. Nosotros estábamos a salvo. Y finalmente podía dejar que los momentos cotidianos de la vida simples e insignificantes, como parecían, me llenaran de gratitud y alegría tranquila.